Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la más cordial de las bienvenidas una vez más a una sesión de Kratos, Seminario Multidisciplinario de Estudios Políticos que avala y auspicia el Colegio de Jalisco. En esta ocasión con una invitada de lujo, la doctora Olivia Leiva Muñoz, que nos va a exponer un tema muy interesante. Su conferencia, su ponencia la intituló Nuevas dinámicas de la participación política juvenil. Les doy les recuerdo quienes constantemente asisten al seminario que están en el salón de Zoom, pues ya pueden hacer en su momento, plantearon las preguntas y que nos acompañan por redes sociales. Yo voy a estar al tanto de sus comentarios, preguntas o inquietudes que quieran hacer para la doctora Leiva Muñoz. Antes de dar inicio, me voy a permitir leer una breve reseña curricular de la doctora Olivia Leiva. La doctora Leiva Muñoz es doctora en Ciencias Sociales, profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Guerrero, fundadora y directora de la Facultad de Gobierno y Gestión Pública, coordinadora de la Maestría en Gobierno y Gestión Pública, que son programas del Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es integrante del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Guerrero. En 2022 fue reconocida con el Premio Estatal al Mérito Civil Ignacio Chávez en la categoría Educación. Es miembro del Cuerpo Académico Consolidado Cultura Política y Conflictos Sociales y desarrolla líneas de investigación sobre temas de democracia, participación política, ciudadanía, juventudes, transparencia y rendición de cuentas. Ha sido autora y coordinadora de al menos 6 libros que versan sobre temáticas de jóvenes, democracia, participación, transparencia y elecciones, y de igual forma ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales, así como evaluadora de proyectos del CONACYT y de artículos científicos en diversas revistas nacionales e internacionales. Sin mayor uso de la voz de parte de su servidor, le damos el uso de la palabra a la doctora Leiva Muñoz y la escuchamos con muchísima atención. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Alberto, por la presentación. También agradecer al Colegio de Jalisco por esta invitación de acompañarles esta tarde. Un saludo también al doctor Magdiel, coordinador del doctorado en Ciencia Política, que también ha estado atento a la invitación para esta tarde. Pues muchas gracias y me permito compartir pantalla con una presentación sobre el tema que estaremos abordando esta tarde, que espero despierte sus inquietudes en profundizar sobre las nuevas dinámicas de la participación política juvenil. Sobre todo, este tema ha sido ampliamente abordado por la ciencia política, pero ha adquirido nuevas connotaciones por la inercia de la sociedad que conviene ser analizadas y sobre todo reflexionar en torno hacia dónde se están eh, incorporando los jóvenes con estas nuevas dinámicas. El propósito de esta presentación básicamente es invitar a nuestros espectadores sobre una importante reflexión del papel que tienen las juventudes en las nuevas dinámicas de la participación política, sobre todo en la construcción de una democracia más inclusiva y representativa. Durante esta presentación estaremos analizando particularmente en la parte teórica, ¿no? ¿Qué es la participación o qué es participar de manera general? Para esto me permito retomar las palabras de Pascuino, quien ha hecho referencia que la participación es la acción y efecto de influir de una manera positiva en los temas públicos. Ese es el propósito de la participación en sus diversas modalidades. Hablemos de que la participación tiene diversas manifestaciones, entre ellas la participación ciudadana, que es aquella que involucra a toda la ciudadanía
a participar en diversos eventos de interés público, de interés ciudadano. La participación política, que es de la que vamos a estar hablando el día de hoy, con sus diversas modalidades, que también la participación ciudadana encaja en esta clasificación, sobre todo la parte convencional y no convencional. La participación electoral que tiene que ver con el acto y el momento en que la población o los ciudadanos ejercen su voto. Y la participación comunitaria, que es una de las modalidades más nobles desde mi punto de vista, porque la ciudadanía se involucra en aspectos de la comunidad y muchas veces son los que sostienen gran parte de la organización. Lo vimos con la pandemia, cómo la comunidad, las comunidades se organizaban para apoyar a la población, para establecer incluso cercos de vigilancia. Lo hemos visto con los temas de seguridad. La participación comunitaria es una dinámica muy generosa en la sociedad. Por otro lado, si revisamos la parte de la participación política, nos vamos a dar cuenta en que esta tiene varias expresiones, ¿no? La expresión visible, aquella que podemos percibir a simple vista, ¿no? Cuando vemos un mitin político, cuando somos testigos de un acto público, podemos inferir inmediatamente que hay actos de participación. Por otro lado, hay acciones que no se ven y que pocas veces se analizan y que es conveniente replantearnos estas expresiones como son. No ir a votar es un acto invisible, pero que implica una expresión de la voluntad y que debería analizarse porque hay personas o hay jóvenes que no les interesa la política, que no acuden a expresar una opinión o que se mantienen apáticos, ¿no? La participación electoral es la que se emite el día de la jornada para poder evaluar qué nivel de población ejerce un voto, ¿no? Una emisión de una voluntad, como lo ha sostenido Robert Dahl. El voto es una decisión de la voluntad individual. Sin embargo, lo que hay detrás para llegar a ese momento son una serie de elementos tanto subjetivos como en algunos casos invitaciones de otras personas, de amigos, de familiares, de colaboradores de trabajo, entre otros. Y la participación no electoral es aquella que implica todos los actos previos al proceso electoral, todos los eventos de información, de consulta, de opiniones, de informarse. Y también la participación política adquiere connotaciones por la vía convencional y la no convencional, es decir, aquellas actitudes, aquellos comportamientos que encajan dentro de la normatividad, que esta es la parte convencional, y aquellas acciones que de alguna manera no están normalizadas, como las protestas, las manifestaciones violentas, encajan en la expresión no convencional. Ahora bien, ¿por qué es tan importante la participación? Los sistemas democráticos se nutren principalmente de esta capacidad de la sociedad de organizarse y de estar incidiendo de manera constante, que no se logra en otros sistemas, hablamos de los sistemas autoritarios o revisemos cualquier otra forma de gobierno donde la ciudadanía no tiene esta capacidad de involucramiento. Los sistemas democráticos tienen esta característica. Luego, entonces, es importante ahí y me interesa esta reflexión, porque a veces idealizamos mucho a la democracia en el sentido que la participación lo es todo y que la participación va a inhibir todos los problemas de la democracia, ¿no? Sin embargo, la democracia no produce como tal riquezas ni desarrollo, ni igualdad en la sociedad. Solo ofrece la oportunidad de ejercer la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es precisamente
una manifestación de la participación. Esto en su conjunto va a mejorar ineludiblemente las condiciones de vida de las personas. Esta reflexión nos invita entonces un poco a eliminar esta idea tan romántica de la democracia, de que nos va a ayudar a resolver todos los problemas y que hay que estar involucrándose de manera en todas las esferas, ¿no? Pero sí es importante entender entonces que esta libertad de expresión nos va a llevar a incidir en una mejor calidad de vida. Creo que nos podemos quedar de inicio con esta idea y además que la participación tiene otros fines, ¿no? En los sistemas democráticos, si bien existe esta capacidad de poder elegir a nuestros representantes populares, también permite evitar el autoritarismo, permite también mantener un mejor equilibrio en el sistema político. De esta manera que ahí también es importante reflexionar en torno si sobre la ciudadanía va a recaer esta gran peso de la participación, ¿no? Porque deben funcionar los mecanismos tanto de gobierno para que no recaiga en la población, estar atentos de los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, ejerciendo el derecho de acceso a la información, todo para evitar corrupción, opacidad y para que las decisiones sean más abiertas, ¿no? Ahora bien, si reflexionamos en torno a la participación política en sí, me comparto acá primero la definición igual de Pascuino, quien sostiene que la participación política es el conjunto de acciones y de conductas. Esta parte me parece muy interesante y de todas las definiciones me quedo con esta porque incluye dos aspectos que si lo reflexionamos a profundidad, habla de acciones y conductas, ¿no? Las acciones las podemos visualizar de manera rápida con los actos públicos de las personas, en este caso los jóvenes, que son lo que analizamos, pero las conductas pueden ser externas o internas. Y ahí me parece importante que los análisis sobre las nuevas dinámicas de la participación política interioricen sobre esta parte de las conductas internas de las personas, en este caso de los jóvenes. Y vamos a encontrar muchísima información muy útil y muy valiosa en torno a cómo se organizan las expresiones de voluntad política. Obviamente estas acciones y conductas van a buscar influir de manera más o menos directa sobre las decisiones públicas. Ahora bien, pongo una lista de modalidades de participación política de acuerdo con Milbra, porque estas formas y acciones que podemos visualizar son múltiples y son variadas. Si vemos, la mayoría tiene que ver con actos y con acciones antes de los procesos electorales, durante los procesos y posterior a los procesos electorales. Son esas acciones públicas, ¿no? Participar en los eventos políticos, acudir a votar, la parte de una identidad política, asistir a las asambleas públicas, contribuir con el tiempo, con recursos, promover el voto, hacer aportes económicos, ser candidatos y obviamente el objetivo siempre que es el ejercicio de ocupar cargos públicos. Todo esto engloba lo que la participación política de manera general ha representado durante años. Y los últimos estudios apuntan a desmenuzar un poco estas modalidades de participación política y los trabajos que he realizado últimamente. Trato de comprender más a la persona, al sujeto, al joven, que son los temas con los cuales yo he trabajado últimamente y me han permitido entender entonces sobre quiénes son los jóvenes que participan, los que participan más y los que participan menos. En este sentido, podemos encontrar
varios tipos de participantes, ¿no? Y un poco alineando esto al concepto que veíamos inicialmente sobre la participación visible e invisible. Los inactivos son aquellos jóvenes que no tienen un interés genuino de participar, que les da lo mismo si gana el candidato A, B o C. Se mantienen alejados del entorno público y que es importante analizar a estas personas porque nos aportan una serie de elementos que muchas veces no tiene que ver con la parte de sus experiencias públicas, sino más bien con elementos de carácter individual que se pueden analizar del por qué se mantiene este distanciamiento. Por otro lado, encontramos también a los conformistas. ¿Quiénes son este tipo de personas? Son los que dicen, bueno, puedo ir a votar, pero me da lo mismo, puedo ser por el candidato que la familia ha votado todo el tiempo, no me interesa, yo gano lo mismo, tengo mi trabajo, no tengo ningún beneficio adicional y no me interesa incidir más en ni informarme ni estar a tanto, pero puedo ir a votar sin problema, ¿no? Están los reformistas, quienes intentan emitir un voto razonado, quienes buscan información, quienes pueden estar atentos a los debates. Lo vivimos en este pasado proceso electoral de la presidencia de la República, donde hubo una gran participación de jóvenes, sobre todo por algunos candidatos, un candidato en particular, y esto de alguna manera muestra que los jóvenes tienen ese interés, ¿no? Los activistas son aquellas personas que intentan hacer un cambio, que se involucran activamente, que quieren hacer llegar sus opiniones, sus expresiones, y aquí es donde pareciera que está la mayor parte de los jóvenes que sí se involucran en la política, ¿no? Y están los contestatarios, aquellos que están en contra del sistema porque no comparten la ideología, porque no tienen esa preferencia partidista por el gobierno en turno y que van a estar ejerciendo actos de protesta y también acciones que encajan en la participación no convencional. De esta manera, entonces, tenemos que podemos ir reflexionando quiénes son los que participan, quiénes participan más y quiénes participan menos. Bueno, pues tenemos diferentes actores jóvenes que podemos ir identificando y que igual quienes están siguiendo la transmisión pueden ubicarse, ¿no? En qué parte de este grupo nos podemos clasificar. Ahora bien, la participación es importante, lo decíamos al inicio, pero ¿por qué fortalece tanto la democracia? Bueno, es importante entonces diferenciar que la participación tiene ciertas consecuencias. ¿Consecuencias para quién? Para el sistema, para el ciudadano, para las instituciones. En general tiene varios beneficios. Si hablamos para la ciudadanía, para la población, generalmente las personas se organizan cuando tienen una necesidad a una demanda. Luego entonces un beneficio es cuando tienen esa respuesta a la demanda ciudadana, puede ser individual o colectiva. Por otro lado, también cuando se encuentra esa receptividad del sistema, cuando se reconoce a la participación de la ciudadanía como un sujeto activo. Esto genera confianza naturalmente en las personas. Por otro lado, también fortalece la construcción de identidades políticos, ciudadanos que ejercen la cultura política en entornos donde hay una mayor respuesta institucional y a su vez esto genera una satisfacción con las instituciones y con el sistema. Por otro lado, también se pueden influir en los cambios en las decisiones públicas y todo esto de manera conjunta fortalece y fomenta la cultura política. Ahora bien, todo esto en su conjunto incide en que en nuestro sistema democrático. ¿Por qué? Porque son elementos que van a ir fortaleciendo a las instituciones, a los actores y van a fortalecer esta confianza individual.
Pero ¿qué pasa si estas consecuencias esperadas de la participación se obtienen en sentido negativo? Es decir, no hay una respuesta positiva, no hay una receptividad de la autoridad. Esto fortalece significativamente la desconfianza. Y la desconfianza genera insatisfacción y, por tanto, un distanciamiento de las instituciones y un distanciamiento como ciudadano de todo lo público, ¿no? Y no solamente de esa autoridad, de las que vienen y de las que continúan y de sus programas y de los proyectos y de ejercer el derecho de acceso a la información y de acudir a votar y de asistir a las asambleas y de acudir a todo tipo de evento de carácter público. Ahora bien, en este sentido también la pregunta siempre ha surgido de diversos estudios, diversos trabajos de investigación: ¿quiénes participan más? Hay un estudio muy importante del IPSE, quien refiere y se hace esta pregunta en el texto muy importante del Hombre Político: ¿quién participa más? Bueno, señala una serie de características y retoma que las personas con mayor conciencia de clase, personas del centro de la ciudad, quienes forman parte de grupos organizados, quienes tienen mayor nivel de escolaridad, y también influyen las variables como la edad, el estado civil y el nivel socioeconómico. De esta manera, entonces, si analizamos la parte negativa, las personas entonces que están en las zonas rurales ejercen otro tipo de participación, y es ahí donde me refería a la participación comunitaria, donde los jóvenes se involucran de manera importante en estas manifestaciones de expresiones y de voluntad, porque no tienen acceso a otras dinámicas, ¿no? Y que es importante reflexionar en torno a ello, porque nos lleva a otra expresión y a otra manifestación de voluntad distinta. Ahora bien, estamos entonces, si comparamos la lista de expresiones de voluntades y de acciones que nos proponía Milbra, he trabajado una nueva serie de elementos que encajan como parte de las nuevas dinámicas de la participación política. Eh, si nos preguntamos, hay muchos estudios, sobre todo encuestas de cultura política. Lo ha hecho en México, lo ha hecho el INEGI. Actualmente no han dado seguimiento a estas encuestas de cultura política y participación ciudadana, donde la respuesta siempre es: a los jóvenes no les interesa la política. Si la pregunta directa es, si yo le preguntamos ahorita a una muestra de jóvenes, ¿te interesa la política? La respuesta es no, en su mayoría. Lo hice en un estudio en mi tesis doctoral, donde el resultado fue que los jóvenes en este estudio, me centro en los estudiantes universitarios, donde los jóvenes que estudian el área de ciencias sociales son los que se interesan más en la política. Aquellos que tienen preferencias por otras áreas, otras disciplinas formativas, que no son de ciencias sociales, no les interesa en lo absoluto la política. Y aquellos que dijeron que sí les interesa, cuando yo les preguntaba por qué te interesa, en su mayoría lo ven como una opción y como un mecanismo para obtener un empleo, porque es la única forma de poder ingresar al espacio público. Luego entonces surgen ahí preguntarnos quiénes están participando, por qué están participando. Ese es realmente el propósito de la participación como un elemento de fortalecimiento de la democracia. Bueno, lo que agrego acá son una serie de nuevas dinámicas de la participación que naturalmente tienen que ver con otros enfoques muy distintos, porque las sociedades han evolucionado, porque hay nuevas problemáticas sociales que están atrayendo el interés de los jóvenes y que conviene analizarlas. Por ejemplo, hablemos de la primera forma, que es muy frecuente: el activismo social. Los jóvenes en nuestro país siempre ha habido expresiones, y no solo en nuestro país, si revisamos en América Latina,
Los jóvenes han protagonizado una serie de movilizaciones, lo vemos también con la Primavera Árabe, han estado presentes en una serie de acciones estudiantiles, ¿no? Sin embargo, esto no es obviamente nuevo, pero sí hay una nueva dinámica de activismo que los jóvenes han asumido y es la defensa de los derechos humanos. Han sido partícipes activos en temas ambientales, en temas de cultura de paz y hemos visto eh, marchas también donde se han involucrado en defensa de los aspectos ambientales y los aspectos sobre todo de defensa de los derechos humanos. Otra expresión también, digamos que ha adquirido una gran relevancia, son los temas de voluntariado. Los jóvenes asumen un rol muy interesante en torno a la colaboración con ONGs, que son los espacios que generalmente les aperturan para poder involucrarse en estos temas, pero también son muy activos en la organización de actividades comunitarias, esto que comentaba al inicio, cómo los espacios comunitarios pueden ser más nobles y más generosos en términos de abrir, ¿no? Estas oportunidades, incluso espacios culturales. El asociacionismo también es otra modalidad que ha creado o que ha permitido la creación de grupos juveniles. A través de las nuevas reformas también de los gobiernos, se permite ahora, o más bien se exige a los gobiernos municipales, sobre todo, creación de comités de participación ciudadana. Entre ellos se han creado comités juveniles y esto ha dado un gran plus para que los jóvenes se organicen y puedan estar incidiendo de manera constante. De igual forma, también la colaboración con los organismos públicos. Hemos visto, al menos en los últimos años, una serie de eventos promovidos por los órganos electorales, por los gobiernos, que invitan a los jóvenes a involucrarse en los debates, en los temas de agenda también. Por otro lado, la incidencia en decisiones públicas es importante porque los jóvenes ya no quedaron únicamente en la protesta, en asistir a los eventos, a los mítines, sino que se han abierto, se han creado espacios para que los jóvenes puedan proponer iniciativas legislativas, para que puedan formar parte de las consultas de participación ciudadana e incluso los parlamentos juveniles, ¿no? Que han promovido incluso el Congreso, el Senado y los diferentes órganos electorales en los estados, así como los congresos locales. Por otro lado, también la participación en foros y asambleas públicas, tanto en instituciones educativas donde los jóvenes tienen los primeros espacios de representación política, ya sean como consejeros estudiantiles, que esto les permite tener esas primeras experiencias y participar de manera involucrada en las decisiones sobre los asuntos públicos de sus comunidades, de sus escuelas o de las colonias también. Por otro lado, la participación electoral ha adquirido una nueva dinámica a través del involucramiento de los jóvenes en los procesos electorales, ya sea como funcionarios de casilla, como observadores electorales, pero también he observado un gran interés por los temas externos cuando he consultado de pronto a los jóvenes si conocen de ciertas políticas en otros gobiernos, en otros países, están informados. Me ha llamado mucho la atención que están informados de lo que pasa en El Salvador, de la figura de Bukele y los jóvenes muestran un interés importante por las dinámicas, por la figura, obviamente la condición juvenil, y esto atrae el interés de su parte. Por otro lado, las actividades de cultura cívica como foros, talleres que promueven tanto los gobiernos como los órganos electorales
y aquellos que promueven también los derechos políticos en las instituciones educativas han sido espacios importantes de expresión de las voluntades de las juventudes. Y algo muy importante y que ha generado un gran debate en la sociedad es el tema de las redes sociales. Cómo los jóvenes, a través de esta nueva era digital y a través de estos espacios que es imposible limitar, se mantienen más activos. Lo vimos en el último proceso electoral reciente, cómo las redes sociales influyeron muchísimo para que el candidato a la presidencia de la República, Maynez, obtuviera un gran apoyo de la población joven. Y a través de las redes sociales prácticamente, ¿no? Las plataformas entonces están adquiriendo un gran espacio de opinión, de información, que probablemente no sea el idóneo, porque vimos cómo una canción puede atraer la emoción de los jóvenes, ¿no? Que eso se traduce en voy a votar por ti porque me atrajo un elemento motivador. Sin embargo, probablemente esto inhibe el análisis de otros aspectos como las propuestas, la parte de la reflexión en torno al programa de gobierno. Sin embargo, es importante estar analizando constantemente hacia dónde se dirige esta influencia política a través de las redes sociales y que permite la organización de los jóvenes y de la movilización a través de estos espacios digitales. Ahora bien, la participación tiene diversas etapas que podemos analizar y reflexionar en torno a cada una de ellas, sobre todo porque los jóvenes de manera diversa pueden iniciar una etapa y ya no concluirla. Y es ahí donde decimos, ya no hay un interés de participar o hay un distanciamiento. He agrupado principalmente cuatro principales etapas. La primera tiene que ver con un interés por participar. La participación no surge sola, ni hay personas que nacen siendo participativos o que se hacen siendo participativos, sino que es producto de una serie de elementos que tienen que ver con experiencias previas, con intereses, pero también algo muy importante que se ha estudiado últimamente tiene que ver con la parte emocional. Los jóvenes, sobre todo, que son aquellos que se clasifican en esta edad de bueno, si revisamos las definiciones, podemos encontrar que jóvenes son desde los 16 años hasta los 29, hay quienes clasifican desde los 18, pero si tomamos esta edad, podemos encontrar entonces que los jóvenes aún están en un proceso de maduración emocional. Esto implica entonces poder partir de ahí. Si reflexionamos en torno a la conducta de los jóvenes y si nos vamos un poquito más atrás, empezamos a analizar a los niños, hay un tema muy interesante que justo ayer estaba leyendo que tiene que ver con la psicología política, ¿no? Y cómo estos comportamientos desde niños van generando cierta conducta en la persona y esta la exterioriza cuando tiene esa oportunidad de hacerlo en el espacio público. Por ejemplo, a los niños generalmente se les pone un castigo como un mecanismo de control de un comportamiento, ¿no? El niño asume entonces el castigo como una expresión de algo, o lo ideal es que no deba hacer esto, por lo cual se le castigó, pero el niño no lo asume de esa manera, ¿no? Lo explica la psicología en términos que generalmente va a buscar un castigo, también va a buscar desquitarse de ese comportamiento con otra persona, es decir, el padre lo castiga, el niño dice, ok, si yo me porto mal, me castigan,
Entonces yo puedo hacer esto con el compañerito, con el amiguito, y entonces empieza a generar un círculo de replicar estos mismos comportamientos. Entonces, replico el castigo, posteriormente entonces asumo que si algo no está bien, yo puedo reproducirlo. Algo similar si lo trasladamos y si no se tiene ese cuidado en la formación de la niñez, se van asumiendo estos comportamientos cuando se es joven. ¿Qué pasa con el joven? No le interesa la política, el político no responde a sus necesidades y estas demandas que el joven espera que se resuelva. Por tanto, el castigo es el distanciamiento. Me alejo, no voto, no participo, no me intereso y me mantengo distante, ¿no? Ahora bien, últimamente hemos visto, y sobre todo a raíz de la pandemia, una serie de expresiones complejas en términos de la salud emocional. Si analizamos quiénes participan, habría que analizar y sería interesante ahí qué tipo de jóvenes son los que más se involucran, ¿no? Aquellos que tienen un sentido de emocional, digamos, un estado de salud emocional importante y que tienen este interés genuina y esta colaboración, jóvenes colaborativos. ¿Y qué pasaría entonces con aquellos jóvenes que están pasando por una situación de estrés emocional, de ansiedad? ¿Se interesan en la política? O si se interesan, pero lo hacen en esta categoría que veíamos anteriormente, son los contestatarios, son los que están en contra porque observan de manera negativa todos los aspectos. Luego entonces podemos analizar, y aquí me parece que estas etapas de la participación nos pueden dar muchos elementos para un análisis bastante interesante en términos a cómo iniciamos el acto de participar, cómo surge a través de esta voluntad, tanto de este interés. Este interés en la primera etapa puede ser producto de una decisión individual o de una invitación de otra persona. El momento ya de ejercer la participación puede deberse a estos elementos cognitivos. ¿Qué tanto conozco yo de la política? ¿Qué tanto me interesa? Me ha tocado ver a jóvenes que se involucran cuando dicen yo conozco al candidato o a la candidata, cuando tienen algún acercamiento. Luego entonces ahí es cuando estas características detonan la participación. Pueden ser aspectos conductuales también. ¿Qué tiene que ver esto que mencionaba hace un momento? ¿Cómo me encuentro anímicamente para poder dedicar mi tiempo en este tipo de actividades públicas, ¿no? Por otro lado, también los efectos de la participación tiene que ver con qué pasa con lo que yo espero de este acto de participar. Y esto tiene que ver con las teorías del voto, con las teorías de las decisiones que una persona toma cuando elige votar por un candidato o candidata. Esas expectativas racionales en torno a resolví mi demanda, obtuvo un empleo, hubo beneficios para mi comunidad. O sea, ¿qué espera el joven, no? Y esto obviamente también va a determinar muchísimo el rol del participante en términos de qué tanto se siente satisfecho con este proceso y estas etapas. Si obviamente no hay esta solución de estas problemáticas, de estas demandas, hasta ahí termina la acción que se inició, ¿no? Y ya no se llega a la siguiente etapa, que es, digamos, la parte efectiva o la parte madura de la participación, que es promover en otros espacios la participación política, que esto sería la participación asertiva, y es reproducir en otros grupos, ya sea entre amigos, entre familia, que se involucren en estos espacios públicos, ¿no? Que se informen de los candidatos, que asistan a los eventos, que colaboren con las
ONGs, que participen en los comités ciudadanos, que asistan a los foros, que generen propuestas. Si no tuvo una buena experiencia en este proceso, difícilmente va a recomendarlo, ¿no? Luego entonces tenemos cuál es el impacto en la democracia. Por eso quizás es muy cuestionado en términos que la participación política no es tan efectiva por parte de los jóvenes, en razón de que quizá pudiéramos entender toda esta dinámica, ¿no? Por los problemas de carácter emocional, de carácter económico, de carácter familiar que están viviendo las juventudes, sobre todo después de la pandemia, donde todas las crisis se hicieron más visibles, y esto inhibe y dificulta tener este tiempo para dedicar a todos estos eventos de carácter público. Luego, entonces, esperamos participación de los jóvenes, pero sí convendría analizar en qué momento es importante fortalecerla, ¿no? Porque no es participo y termina y ya logré incidir en la democracia, ¿no? Son diferentes momentos, diferentes etapas que se deben reflexionar y replantear en términos de estas nuevas dinámicas. Y bien, como parte de las reflexiones finales, a mí me gusta generar las dudas y que la población que nos está viendo, espero que sean jóvenes, e incluso si hay población adulta, que podamos replantearnos una serie de preguntas y cuestionarnos sobre quiénes son los jóvenes que participan más, ¿no? Los de las ciudades, los espacios rurales, y con qué carencias, ¿no? También, ¿qué conocimientos se requieren para participar? Realmente es importante partir de una base de conocimientos, porque entonces ahí los jóvenes que estudian otras áreas que no sean las ciencias sociales tienen una gran desventaja. Por otro lado, ¿cuáles son las principales motivaciones que tienen los jóvenes para participar? Ya les hablaba de una de ellas, que es obtener un empleo, pero ¿qué otros elementos, no? Ahora, los jóvenes saben que el propósito es que incidan en la democracia. ¿Por cuánto tiempo participan los jóvenes? Por el esquema anterior, yo reflexionaba, híjoles, todo esto lleva tiempo, y cuando nos demos cuenta, cuando ya se llega a la última etapa, probablemente este joven ya no es tan joven y ya es un adulto que está siendo parte de esta invitación a otros jóvenes. Ahora bien, ¿cómo perciben los jóvenes la efectividad de su participación? Porque probablemente no hemos analizado en términos a qué sienten después de que han logrado estar en todos estos procesos. Sus propuestas no fueron aceptadas, o probablemente sí, eso les motiva o eso les aísla, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios individuales de participar? En términos de las demandas, si son individuales, si son colectivos, de qué manera la desconfianza en las instituciones políticas afecta la participación de los jóvenes en los procesos democráticos, qué impacto tienen las experiencias de vida y el contexto socioeconómico en la participación política de los jóvenes. Esto nos lleva a reflexionar la parte de las enormes desigualdades que han quedado visibles después de la pandemia, ¿no? O que más bien se han recrudecido, porque nuestro país siempre ha tenido una serie de elementos de esta naturaleza. Y por último, ¿cómo incide el feminismo juvenil en el ejercicio de la participación? Hemos visto últimamente con el tema de las reformas y de los espacios políticos para mujeres, cómo ha influido un gran interés en las mujeres jóvenes por participar, que también es un tema interesante para la reflexión y para los estudios científicos. Por último, pues me gustaría cerrar mi intervención, eh,
precisando que la participación política es indispensable para el fortalecimiento de la democracia, pero implica una gran reflexión, tanto individual y el fomento también de los diálogos juveniles en los diferentes espacios, sobre todo en las instituciones públicas, sobre todo en los gobiernos, para que los jóvenes replanteen estas modalidades, ¿no? Y estos procesos. Y que si bien probablemente de inicio eh, hayan sido elementos de algún interés personal, pero que de manera paulatina los beneficios de la participación sean en colectivo, ¿no? Y que esto genere una satisfacción en la población, pero también que esto fortalezca la parte institucional. Hay un trabajo muy fuerte también que se tiene que hacer en las instituciones para que generen esta apertura política para incentivar este interés y no la desafección de los jóvenes. Pues aquí concluyo con mi participación, quedo pendiente si hay alguna pregunta, con mucho gusto estaré atenta para su respuesta. Muchas gracias, Al contrario. doctor, quedo pendiente. Al contrario, doctora Leiva, muy interesante, digo, invitar a quienes nos acompañan en este grupo de Zoom, si quieren hacer una pregunta, o hacer un comentario o un planteamiento a nuestra ponente, pues con muchísimo gusto les damos el uso de la voz. En tanto, déjenme leer en redes sociales una pregunta y comentario de Jennifer García, de alumna del doctorado en Ciencias Sociales, que de aquí del Colegio de Jalisco, quien trabaja ella temáticas sobre jóvenes y plantea lo siguiente. Muchas felicidades a la doctora Olivia y gracias por compartir su investigación. Mi pregunta sería, ¿cuáles serán los espacios de participación política de los jóvenes en la actualidad? Esto lo pienso porque parece que ese espacio se ha ido reduciendo, quizás sofocando o arrebatando para que los jóvenes ya no lo puedan tener. Sería interesante seguir indagando cuánto tiempo los jóvenes que participan lo hacen de manera sostenida o incluso explorar estos espacios que surgen de sus contextos. Mucho por pensar, muchas gracias por lo compartido. Esta es una pregunta que nos plantean en redes sociales y como les decía, en tanto la doctora Olivia nos contesta, si alguien de los que están aquí quieren plantear una pregunta, por ejemplo, yo pudiera decir, mientras se animan, sobre todo me llama mucho la atención la tipología que construiste. No sé si pudieras posteriormente también decirnos cómo la construiste, si es tuya o a partir de eso, ¿no? Básicamente, para motivarlos a quienes nos acompañan, aunque ya veo que se están animando. Esa sería una segunda pregunta. Voy a leer entonces ahorita con otra pregunta de Héctor Castellanos, del alumno del doctorado de Ciudad, Territorio y Sustentabilidad en la Universidad de Guadalajara, que nos dice, derivado de mi experiencia en el sector ambiental e hídrico, en especial atención desde el activismo en defensa del territorio o de mitigación de emisiones, existe una solidez en la participación de los jóvenes adscrito en la salvaguarda del derecho intergeneracional para garantizar un planeta vivible. Aún así, nos enfrentamos la contraparte que las principales autoridades en los países de Latinoamérica superan los 50 años en promedio. Y aquí viene la pregunta. ¿En qué elementos temáticos identificó en su investigación derechos sociales, económicos, de género? Estos son, digamos, como esta primer batería de preguntas para ti, estimada doctora Livia Leiva, para seguir motivando y invitando a que nos planteen preguntas, inquietudes para aprovechar tu asistencia virtual a este seminario. Adelante. Por supuesto, gracias. Pues iniciamos con Jennifer. Muy interesante la pregunta, Jennifer. Efectivamente, ¿cuáles serán estos espacios de participación para los jóvenes? Yo he sostenido que a los jóvenes tienen la idea, igual que Jennifer, que ya no hay estos espacios. Y lo hemos visto porque la clase política se ha encargado de mostrar de alguna manera que para llegar a un espacio público tienes que ser
familiar, un amigo, un conocido. Y esto obviamente genera este sentimiento en la población joven de que será prácticamente imposible llegar a estos espacios públicos, ¿no? Sin embargo, yo sostengo que sí es posible. En la facultad en donde he estado como docente los últimos 10 años, me ha tocado ver porque, y ahí me ha permitido llegar a esta conclusión, los jóvenes que desean incorporarse a la política necesitan prepararse para ello, ¿no? Pero prepararse en varios aspectos. Nosotros hemos logrado incidir en nuestros jóvenes. Al inicio llegan con una actitud bastante propia de las dinámicas que han vivido, de esta cuestión a veces emocional a la que hacía referencia, y de pronto hace que estén en contra del sistema, que critiquen todo, pero quieren estar dentro de. Entonces hemos trabajado mucho con ellos de decirles, eh, un cambio de actitud es importante, proponer, analizar las dinámicas y las problemáticas. Una vez que conoces estas dinámicas, logra entrar a los espacios de toma de decisiones. Esto nos ha funcionado muy bien y tenemos muchos de nuestros chicos que están ya en los espacios de toma de decisiones y que un cambio de visión y una perspectiva distinta les vino muy bien y ya están dentro de, obviamente ya van formados en cuestiones de el enfoque en derechos humanos, del enfoque de la nueva gobernanza, de la nueva gestión pública, y les decía, es importante tener esta capacidad de mediación también, que tanto les cuesta a los jóvenes, ¿no? De aprender a escuchar, aprender a interpretar, de no conflictuarse. Siempre les he dicho, el político no le gusta que le digas que no sabe hacer las cosas. Al político le tienes que decir de otra manera cómo convencerlo, ¿no? Y es ahí donde trabajamos. Entonces, yo pienso que los jóvenes necesitan trabajar fuertemente en esa parte, en esa interiorización de poder hacer algún cambio dentro de nuestra personalidad para poder llegar a estos espacios públicos y ya estando dentro ahora sí pueden hacer los cambios de manera importante. Y efectivamente, preguntabas, bueno, ¿cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuánto pueden estar de manera sostenida? Yo creo que dejan no dejan de estarlo. Yo sostengo que los jóvenes, una vez que entran a los espacios públicos, les encanta, lo he visto con mis estudiantes, les fascina, porque siempre cuando yo les pregunto, ¿por qué te interesa entrar a los espacios públicos? La mayoría dice, porque quiero hacer un cambio, ¿no? Y logran hacerlo, ¿no? Obviamente es todo un proceso. Y yo creo que dejan de ser jóvenes y ya siguen en el espacio público. Yo creo que ahí dejarían de serlo cuando la categoría de joven les rebasa, ¿no? Sobre la tipología que presento, bueno, esto lo he venido construyendo a partir de muchos años. Llevo desde el 2014 más o menos trabajando los temas de jóvenes y he ido recabando información a lo largo de estos años de cómo se han moldeado las nuevas dinámicas de la participación juvenil, comparando con las bases teóricas, y esto me ha permitido, comparto mucho los espacios rurales. Me gusta mucho ir a estos espacios porque las dinámicas son muy diferentes. Encuentro mucha participación generosa y esto me ha permitido ir identificando una serie de aspectos y poco a poco ir construyendo esta nueva tipología. Parte de ella ya la compartí en una última publicación que todavía no ha salido el libro, apenas está en la imprenta, está por salir me parece que en un mes, y ahí sale la primera parte de esta tipología de las fases de la participación, y estoy trabajando en una segunda ya versión donde agregue estas nuevas dinámicas, ¿no? Y sobre la otra participación, donde efectivamente hay una serie de dificultades para que los gobiernos
asuman la participación de los jóvenes dentro de los diversos temas como lo es el medio ambiente. Esto porque, bueno, hay un gran desconocimiento sobre esta apropiación de lo público, ¿no? Cuando llega un funcionario y dice, a ver, aquí yo soy el que toma las decisiones y un joven no va a venir a decirme qué tengo que hacer. Ese es un problema grave. Luego, entonces, hay que aprender a construir estos espacios, estos acercamientos. Hay que estudiar mucho, mucho la teoría de los conflictos para poder establecer negociaciones adecuadas y que esto nos permita un acercamiento con los tomadores de decisiones. En efecto, es una tarea compleja. Sin embargo, yo confío muchísimo, los jóvenes son muy nobles, muy generosos en los temas ambientales. Lo he visto en el tema de los animales también, cómo los jóvenes han asumido campañas importantes. Lo he visto aquí en mi estado, en Guerrero, una promoción importante en la defensa de la fauna, ¿no? Y sobre todo de los animales, que no tienen una defensa propiamente por parte de las autoridades. Entonces yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Qué interesante y qué bueno que estés colaborando en estos proyectos y hay que seguir insistiendo, hay que seguir estableciendo redes. Ayuda muchísimo las redes ciudadanas, las redes de jóvenes también. Hay una red acá de jóvenes políticos y que ellos están también ahí insistiendo y tocando puertas. Así que sí se puede, hay que seguir insistiendo un poquito más. Gracias. Muy bien, doctora Leiva. Es igual seguirlos invitando a plantear preguntas, insisto, por redes sociales o si por aquí quienes acompañan son asistentes asiduos al seminario por Zoom, adelante. En tanto, voy a leer una pregunta de Daniel del Toro Rodríguez, la cual está planteada en los siguientes términos. ¿Cuáles son los temas políticos que más movilizan a los jóvenes hoy en día? Esa es la pregunta que nos plantea Daniel y doctora Leiva. La escuchamos con muchísima atención e insistir que digo, si tienen a escuchar a nuestra ponente preguntas en redes sociales, con gusto les doy lectura y quienes estén aquí, pues obviamente seguirlos invitando antes de que consideren que se ha agotado el tiempo. Adelante. Sí, muchas gracias, Daniel. Esta es una pregunta sumamente interesante. ¿Qué moviliza a los jóvenes? Yo tengo la plena convicción que los jóvenes lo que más les indigna es la violación a los derechos humanos, ¿no? Y de ahí también el tema de la corrupción. Eh, lo he visto acá en mi estado, el tema de seguridad es bastante complejo y he visto promover a los jóvenes la búsqueda de personas desaparecidas, los he visto participando activamente sobre las desigualdades, sobre y fundamentalmente las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Eh, qué más temas políticos? Yo creo que el mayor tema que atrae a los jóvenes para manifestarse definitivamente es la corrupción. En cualquier espacio, y lo vemos sobre todo en los gobiernos municipales, donde los jóvenes son los que están más informados, son los que están más atentos, y siempre, siempre se expresan sobre cualquier acto o suceso que no consideren propiamente, digamos que ético, ¿no? Perfecto. Voy a permitirme leer un comentario del doctor Magdiel Gómez, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y coordinador del doctorado en ciencia política, y invitarlos todavía a quienes estén del otro lado del monitor. El doctor Gómez dice, muchas felicidades a la doctora por sus reflexiones. Le mando un cordial saludo y bueno, no sé si estimados compañeros, amigos, tengan alguna otra pregunta, otra inquietud. Yo estoy revisando los medios y si no, eh, eh, pues no sé si algo quieres comentar, estimada doctora Leiva Muñoz, al respecto, que haya quedado en el tintero que quieras enfatizar
La parte, yo igual aprovecho una pregunta. Eh, Básicamente, está llegando ahorita dice, ¿habrá nómina de activismo y asociación civil? Felicitaciones, doctora y doctor. Mi pregunta es, ¿qué estrategias se tienen planeadas para permitir un espacio a la participación política de la juventud ante el avance del crimen organizado y la corrupción desmedida en los cargos de servidores públicos? Vaya, una pregunta muy interesante. Adelante, doctora. Esta pregunta es De de un Abraham. interés colectivo, yo creo, ¿no? El crimen organizado, híjoles, son temas que inhiben muchas cosas, ¿no? No solo la participación, inhiben la economía, inhiben, últimamente estaba trabajando un tema sobre integridad electoral, eh, cómo en este proceso electoral, sobre todo, el crimen organizado tuvo un mayor control de los diversos procesos, ¿no? Y que esto naturalmente puso en riesgo la integridad de las elecciones. Y lo vimos con la muerte de muchos candidatos, ¿no? Algunos ya habiendo sido electos. Eh, ¿Cómo afectan pues estos elementos a la participación política? Yo creo que afectan de manera significativa. Sin embargo, yo confío en la capacidad de los jóvenes de recrear estas formas, ¿no? No he visto o no he identificado acciones, al menos hasta esta fecha, acciones del crimen organizado contra algún esquema de participación de jóvenes. Yo creo que al menos hasta el momento no se ha hecho visible. Sin embargo, en espacios de alta violencia sí puede inhibir la participación. Luego, entonces, ahí yo creo que es importante la organización, los grupos de la sociedad civil y sobre todo que los jóvenes se cohesionen, ¿no? En espacios de toma de decisiones para evitar esta, pues, posible puesta en peligro, ¿no? De su involucramiento. Sin embargo, es posible, el tema de las redes sociales ayuda muchísimo, ¿no? Muchos temas de seguridad, de activismo, se han logrado gracias a las redes sociales. A veces no es necesario irte a manifestar físicamente, basta con que estés compartiendo algún tema de interés relevante en ese momento para que logres un cambio significativo. Y yo confío en esa parte de los jóvenes para que tengan esta capacidad para desarrollar estos elementos. En cuanto a la corrupción, hay un trabajo muy interesante de, ay, se me fue el nombre del autor, Fernando Nieto, si mal no recuerdo, donde él dice, bueno, ¿cómo pueden los jóvenes influir en el combate a la corrupción? Y una manera muy efectiva y muy poco, a lo mejor, digamos que te limite, es evidenciando estos hechos, comentándolos, ¿no? A veces no lo puedes hacer en público, pero sí haciendo visible y no siendo parte de este sistema, que a todos nos cuesta y cuesta muchísimo dinero la corrupción. ¿Cómo? Bueno, exigiendo procesos, haciendo uso del derecho de acceso a la información. Es increíble, por ejemplo, y lo vemos en los gobiernos, cómo los espacios públicos no se someten a las convocatorias públicas, ¿no? Cuando es parte de la ley de transparencia en nuestro país, te marca una de las responsabilidades de los sujetos obligados es emitir una convocatoria para la contratación, pero muy poco sabemos que eso existe y que es una responsabilidad. Entonces, hagamos visible eso. Yo creo que si los jóvenes están pendientes, exigen esta información, después le va a llegar por ahí una observación a ese sujeto obligado que no está emitiendo ninguna convocatoria pública para una contratación y la próxima vez lo va a hacer. A lo mejor no para todos los cargos, pero sí cuando menos va a empezar, por uno, por dos. Lo he visto en mi estado
donde me tocó ya ver que allá hay espacios que hicieron una convocatoria para contratar a una directora general de un área, ¿no? Y yo dije, ah, sí se puede, poco a poquito, ahí vamos, ¿no? Entonces yo creo que hacer uso del derecho a acceso a la información es un mecanismo muy valioso, comentar estos procesos, si se puede llegar a los tomadores de decisiones, de decirle, "Hey, mira, te metes en líos y no lo haces, ¿no? A lo mejor no el 100% de cargos, pero ve al menos, y esto va poco a poco generando esta cultura y sobre todo también no ser, tratar en la medida de lo posible de no ser parte de este sistema. Yo sé que cuesta muchísimo trabajo, pero sí se puede y cuesta más, naturalmente cuesta el doble, pero la satisfacción, créanme que es mucho mayor. Muy bien, voy a permitirme leer otro comentario y pregunta de Fernando Herrera Rincón, que es alumno de la maestría en Estudios Sociales Humanos del Colegio de Jalisco, y precisamente porque él está interesado en temáticas de participación, te planteé una pregunta para ver si le puedes ayudar sobre a partir de tu propia experiencia, ¿no? Bueno, y leo. Buenas tardes. Primero que nada, felicitaciones por la presentación. Estuve presenciando un diplomado de participación ciudadana y gobernanza municipal en el cual hubo una buena asistencia por parte de jóvenes, en su mayoría estudiantes. Sin embargo, a pesar de que asistieron puntualmente y a todas las clases, su participación era notablemente reducida en comparación con los asistentes de mayor edad. ¿Tiene alguna reflexión sobre esta poca participación en este tipo de espacios? Muchas gracias. Sí, Fernando, probablemente sí, bueno, no sé si era en modalidad virtual. Si es en modalidad virtual y la manera en que se llevó a cabo este diplomado, probablemente eso inhibió la participación. Se ha estudiado muchísimo, yo lo he visto con mis estudiantes. El esquema virtual no funciona para fomentar la participación y la interrelación. ¿Por qué? Porque los jóvenes están muy acostumbrados a estos chispazos rápidos, a mantener su atención 5 minutos y después de 5 minutos los perdimos, ¿no? En cambio, la población joven todavía aguantamos estar a una conferencia de una hora como en este momento y no perder el interés, ¿no? Los jóvenes no funcionan así. Probablemente influyó esa dinámica. Si fue de manera presencial, a lo mejor habría que ver otros factores, el tipo de ponentes, porque se inscribieron, a lo mejor necesitaban la constancia y no era profundamente de su interés. Habría que ver varios factores, pero sí, y ese sería motivo de una gran discusión, los jóvenes cada vez tienen menos interés por esta contaminación masiva de los dispositivos y del uso de las redes sociales que atraen rápidamente su atención y lo distraen de lo realmente importante. Aprovecho también para agradecerle al doctor Magdiel, muchas gracias por la invitación y por todo el apoyo y la colaboración que hemos realizado los últimos meses. Muchas gracias, doctor, y mis saludos también hacia usted. Muy bien, estoy revisando en redes y también aquí en el grupo de Zoom. Parece ser que ya no hay preguntas, comentarios al respecto y digo, si creen que ya este, se consideran agotado esta parte, esta sección, pues no sé si sigo viendo y observando si llega ahorita antes del cierre otro comentario, pregunta, y si no, pues algo que haya quedado en el tintero, doctora Leiva Muñoz, al respecto que quieras resaltar, que sobre todo lo más importante para mí, aparte de que nos planteaste en el nivel teórico y parte de esta metodología, en cuestiones metodológicas, esta tipología que construiste, sobre todo esta agenda muy amplia de investigación que da pie pues a que quienes están interesados en participación jóvenes o participación juvenil en participación política, pues tengan mucho que seguir aportando al campo de las ciencias sociales. Entonces, dicho esto, pues te escuchamos con muchísima atención, algo que quieras remarcar, lo que quieras resaltar. Igual, Edgar Flores Romano, excelente ponencia, te mando a decir por redes sociales.
Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Saludos, Edgar. Bueno, me gustaría cerrar esta charla invitándoles que como jóvenes y estudiantes que son de doctorado, que sigan fortaleciendo los estudios de la participación política. No se ha acabado de estudiar nunca el tema es maravilloso, es profundamente interesante y las preguntas últimas que ponía en la reflexión tienen como interés eso, llamarles la atención para que esas preguntas de investigación puedan convertirlas en posibles temas, temas para un trabajo, para un ensayo, para una tesis y que los estudios de la participación política continúen. ¿Por qué? Porque hay muchos temas, hay nuevas formas que se están recreando en la dinámica juvenil. El tema también de la violencia es muy amplia, sobre todo en estados como Guerrero, que acá es un tema bastante complicado, y que de alguna manera influye en inhibir la participación política, ¿no? Entonces hay una serie de temas y de contextos, pero hay algo que a mí me gusta muchísimo y que me gustaría que lo reflexionen también, la parte de la cuestión emocional, ¿no? Influye muchísimo en el comportamiento de la participación política. Jóvenes contentos con una vida, con el estilo que tienen, con una, digamos, un contexto de desarrollo familiar, social, van a tener una participación más asertiva. Aquellos jóvenes que tienen una serie de elementos de vida, de una serie de contextos complejos donde se han desarrollado, probablemente su participación va a ser en términos más en desacuerdo, ¿no? Entonces, quizá podemos trabajar en ir identificando cómo me siento yo para poder, por qué tengo esa percepción de la población, de las instituciones, de las autoridades, cómo puedo ir cambiando estos sentimientos, estos pensamientos para poder entonces ser un ciudadano más participativo, pero entender en estas etapas de la participación que podamos llegar a la participación asertiva, que podamos fomentar estos espacios en nuestros círculos, con nuestros amigos, con nuestras familias, en nuestros espacios de trabajo. Ustedes que están en un aula, es valiosísima la colaboración que se genera entre jóvenes. Sobre todo lo que a mí me gusta muchísimo y que siempre les he dicho, fomenten el capital social. Esto les va a ayudar muchísimo para establecer estos vínculos y que la participación cumpla con este propósito, que es abonar a la democracia. Recordemos que este es el fin último, ¿no? Y yo creo que sí se puede lograr, pero hay que trabajar mucho en nuestra salud emocional, en nuestros intereses, en tener claro nuestros objetivos, en identificar las necesidades también de nuestra población y cómo podemos incidir a través de los espacios de participación. Confío también muchísimo en que los jóvenes son bastante creativos, son bastante dinámicos y utilizar las redes sociales bajo esa directriz, ¿no? Yo creo que sí podemos construir y podemos abondar muchísimo a la democracia y sobre todo a jóvenes interesados, en jóvenes comprometidos y en ciudadanos cada vez más responsables. Y muchísimas gracias, doctor, por el acompañamiento también, por esta charla y espero que podamos seguir coincidiendo más adelante. Al contrario, doctora Leiva, muchísimas gracias. Digo, excelente cierre en el sentido de plantear una cuestión académica, una cuestión pública, una cuestión de, pues obviamente de cambio o de cambio social y motivar pues a seguir indagando al respecto. No quisiera despedirme antes sin dar lectura a un comentario en redes sociales de Bambi Baltasar. Excelente exposición, doctora Olivia Leiva. Entonces, sin más, preámbulo, sin más, y para cerrar y agradecerle su asistencia a nombre del Colegio de Jalisco de Kratos de Seminario de Estudios Multidisciplinarios, agradecer el tiempo que nos obsequió la doctora Leiva
y precisamente también estos minutos para exponernos parte de lo que viene trabajando. No sé si quisieras plantear a lo mejor un correo electrónico o alguien que tuviera una duda puntual que quisiera comentarte, escribirte, pudieras planteárselos y compartirles. Sí, les comparto la última diapositiva donde aquí viene el correo electrónico por si les Ah, interesa perfecto. el material o algo y pueden ver mi correo electrónico, mi número de celular, y igual me encuentran en Facebook y pueden ahí establecer contacto conmigo. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Tomen notas y si a alguno les interesa en particular escribirle y plantearle alguna inquietud, una duda o consultar sus trabajos en la red, allí están. Y bueno, y dicho esto, agradecerles a todos su asistencia, desearles muy buena noche ya y nos vemos en la próxima sesión de Kratos y también no sin antes de despedirnos agradecer a Julio Almaraz por todo el apoyo técnico que sin él y su trabajo esto no sería posible. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión del seminario Kratos. Hasta luego.